Hola, ¿cómo les va? Les saludo cordialmente, como siempre, agradeciéndose su atención. Para el público en general, que tengan conciencia, conciencia con eso y otro, también los muchachos que están estudiando medicina, que les puede ser útil también, y uno que otro médico ya titulado que se está olvidando de algunas cosas. Miren, vamos a terminar con el sistema óseo, de lo que lo habíamos empezado la ocasión pasada. En este capítulo. Bueno, vámonos, por ejemplo, una fractura del cráneo. Eso sí, duro, ¿no? Una fractura del cráneo es una fractura o ruptura en los huesos craneales, básicamente. El detonante básicamente es un traumatismo, básicamente, un traumatismo craneal, básicamente. También se puede producir por caídas, accidentes automovilísticos, agresión física y deportes también. Una fractura del cráneo. ¿Cuáles son los síntomas? Primero, es un sangrado de la herida. Oídos, nariz o alrededor de los ojos. Y posiblemente hematomas detrás de las orejas o debajo de los ojos. Se puede también presentar cambios en las pupilas, por ejemplo, un tamaño desigual que no reacciona a la luz, por ejemplo. También se les puede presentar confusión en las pupilas, pero una confusión pues, básicamente en las convulsiones. Cuando tienen convulsiones les va a generar una gran confusión. También van a tener dificultades con el equilibrio, una salida de líquido claro o con sangre por los oídos o la nariz. También les va a dar sueños, somnolencia, un dolor de cabeza, por ejemplo, pérdida de conocimiento, náuseas y vómitos, inquietud, irritabilidad, mala pronunciación, también un cuello rígido, una inflamación e inclusive alteraciones visuales. Todo eso implica una fractura del cráneo. Cuando tengan estos síntomas, inmediatamente ir con un médico para que se los trate de alguna manera. ¿De acuerdo? Bueno, otro trastorno, miren, otro trastorno que, por ejemplo, es un trauma, es un traumatismo facial, por ejemplo, básicamente. ¿Qué pasa con el traumatismo facial? Es una lesión en la cara que puede incluir los huesos faciales como la mandíbula superior, y tiene el origen de este problema, de este trastorno, básicamente choques en automóviles y motocicletas, heridas, lesiones deportivas, violencia también. Aquí van ustedes unos cientos síntomas. Primero, cambios en la sensibilidad de la cara o huesos faciales deformes o desiguales, ¿de acuerdo? Una dificultad para respirar a través de la nariz debido a la hinchazón o también inclusive a un sangrado que tengan. Ustedes también van a ver una visión doble, por ejemplo, pérdida de dientes, inflamación o hematomas alrededor de los ojos, que pueden ocasionar problemas de visión. El médico tiene que realizar algunos exámenes para ustedes, para el paciente, ¿no? Primero, el sangrado de la nariz, ¿de acuerdo? Los ojos o la boca. Obstrucción nasal, rupturas en la piel, hematomas alrededor de los ojos o ampliación de la distancia entre los ojos que puede indicar lesión en los huesos que se encuentran entre las cuencas de los ojos, ¿de acuerdo? Otra cosa es el cambio de la visión o el movimiento de los ojos. No sé, dientes superiores o inferiores mal alineados también. ¿De acuerdo? Ok. Luego, otra cosa, también dientes superiores o inferiores mal alineados, como dije yo.
Eso es muy delicado. Miren, la cirugía se hace, sí se puede hacer una cirugía. Si la lesión impide el controlar el sangrado, por supuesto. O sea, abrir las vías respiratorias, tratar la fractura y fijar los segmentos óseos rotos, por ejemplo. También prevenir en lo posible las cicatrices para que no sean muy elevadas y muy para siempre, porque que se puede tratar. Este, otra cosa es prevenir visión doble a largo plazo, o ojos o mejillas hundidos también. Otra cosa que tiene que hacer el médico es descartar otras lesiones, básicamente. Eso es lo que tiene que hacer el médico, ¿no? Otra cosa, otro trastorno de los huesos. Huesos con espinilla, con la enfermedad de Blount. Es sobre la espinilla. Es una enfermedad que se llama de Blount, ¿de acuerdo? Bien, este es un trastorno en el crecimiento del hueso de la espinilla, o sea, la tibia, en el cual la parte inferior de la pierna se voltea hacia adentro, haciéndola lucir como una pierna arqueada, por así decirlo. El principal origen de todo esto, el detonante de todo esto, ocurre básicamente en niños pequeños y adolescentes, básicamente. Miren, en realidad se desconoce la causa, ¿eh? O sea, se cree que se debe a los efectos del peso sobre la placa del crecimiento. O sea, la parte interior de la tibia, justo por debajo de la rodilla, por ejemplo, no logra desarrollarse normalmente. Esto puede ser lucir, por ejemplo, igual de ambas piernas, o ocurrir justo por debajo de la rodilla, por ejemplo, ¿no? Y esto se empeora rápidamente, lo que puede llegar a obligar a una cirugía, por ejemplo. ¿Para qué? Pues, para colocarles dispositivos ortopédicos para tratar, sobre todo a niños, sobre todo que desarrollen arquealmente, o sea, un arqueamiento grave antes de los 3 años, ¿no? Eso es muy importante. Otra cosa con huesos es una enfermedad de Legg-Calvé-Perkins. No sé si ya se los comenté. Bueno, es una enfermedad de Legg-Calvé-Perkins. Miren, se presenta cuando la cabeza femoral en la cadera no recibe suficiente sangre, lo que causa la muerte del hueso, básicamente. El origen de todo esto es cuando ocurre en varones de 4 a 10 años de edad, sin un suministro suficiente de sangre al área. El hueso, por ejemplo, lo que pasa es que el hueso muere. Lo que tienen que ver de las síntomas que van a padecer es, por ejemplo, una rigidez de la cadera que restringe sus movimientos, un dolor de rodilla, rango de movimiento limitado, un dolor en el muslo también o en la ingle que no desaparece también. Otra cosa, un acortamiento de la pierna o piernas de largo diferente. Una pérdida no sé, del músculo en la parte superior del muslo. El médico tiene que hacer los siguientes exámenes. Es muy importante para cuantificar el problema. Primero, una radiografía de la cadera, ¿okay? O una radiografía de la pelvis también. Se puede necesitar, por ejemplo, una resonancia magnética inclusive. O sea, miren, un corto periodo de reposo en la cama, que es lo sugerido para el paciente. ¿Para qué? Pues para aliviar el dolor intenso. O sea, limitar, por ejemplo, la cantidad de peso que se coloca en la pierna mediante la restricción de actividades, no sé, como correr, como correr, por supuesto. Además, se va a requerir seguramente una fisioterapia para ayudar a mantener los músculos de la pierna y sobre todo la cadera fuertes. Lo que tiene que hacer o que el médico tiene que recetar, pues, por ejemplo, tomar medicamentos antiinflamatorios, como un ibuprofeno para aliviar la rigidez de la articulación de la cadera,
usar una férula o un dispositivo ortopédico para ayudar a la contención, sobre todo. Inclusive pues, usar muletas o un caminador en casa dado. Eso lo tiene que sugerir el médico, digo, para que sea un recobre suficiente para el paciente, ¿no? O sea, que no se quede todo el día en la cama. Otro problema de huesos, ya con esto vamos a terminar, lo que es el sistema de los huesos, o sea, el sistema óseo, ¿de acuerdo? Bueno, cuando unos huesos tienen una enfermedad que se llama Osgood-Schlatter, es un término, ¿no? Es un señor que la descubrió. Osgood-Schlatter, son dos científicos que son una enfermedad que tienen sus nombres, sus apellidos a esta enfermedad de los huesos, precisamente. Bueno, esta enfermedad es una hinchazón dolorosa de la protuberancia en la parte superior de la tibia, exactamente debajo de la rodilla. El origen de todo esto son las lesiones pequeñas en la zona de la rodilla, sobre todo debido a la sobrecarga repetitiva antes de que la zona haya finalizado su crecimiento. Los síntomas que les van a presentar son, por ejemplo, una inflamación dolorosa sobre una protuberancia en el hueso de la pierna inferior, por supuesto. Los síntomas ocurren, por ejemplo, en una o en ambas piernas, inclusive, ¿de acuerdo? Los exámenes que tienen que hacer inmediatamente es una radiografía de hueso, que puede ser normal o puede mostrar inflamación o daño a la espina tibial, sobre todo. Lo que tiene que hacer digamos, el paciente básicamente es descansar la rodilla y disminuir la actividad cuando se presentan los síntomas, básicamente. Aplicar hielo sobre la zona dolorida, no sé, de 2 o 4 veces al día y después de las actividades. Entonces, no sé, tomar ibuprofeno para el dolor u otros antiinflamatorios no esteroideos, el AINE, ¿no? Inclusive para el paracetamol, si no tienen problemas en otro tipo como la aspirina, por ejemplo, para paracetamol también es muy efectivo. Mire, este trastorno casi siempre desaparecerá de manera espontánea. Una vez que el niño deje de crecer, estamos hablando de niños, ¿eh? A los adultos eso es otro tratamiento. Estoy hablando sobre los niños que padecen esto. Y es posible que cuando crezca, deje de crecer, siga creciendo, bueno, se olvida un poco este trastorno. Vamos ahora a cambiar un poco. Vamos a hablar sobre el sistema muscular. Vamos a hablar de los músculos, de los tejidos, de las conexiones también. ¿De acuerdo? Bueno, bien, vamos a empezar por una cosa. ¿Qué es la conectivopatía? Conectivopatía. Estas son enfermedades que afectan al tejido conectivo. Las conectiopatías más habituales ¿cuáles? El lupus eritematoso sistémico. Otra cosa, la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia. Otra cosa es la enfermedad mixta del tejido conectivo. Además, el síndrome de Sjögren también, se los puede explicar, si lo tienen, el médico que se los explique, ¿no? Por ejemplo, la otra cosa es la panarteritis nodosa, ¿no? Aunque panarteritis nodosa y la dermatobiositis. Todo eso es una conectivopatía, ¿de acuerdo? Cualquier enfermedad que afecta el tejido conectivo, a las cuales al estar
o sea, ampliamente representado en el organismo, son generalmente sistémicas, básicamente. Entre ellas sobresale, por ejemplo, el lupus eritomatoso sistémico, no sé, la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica progresiva o la esclerodermia también. Otra cosa sería la enfermedad mixta del tejido conectivo. Básicamente, como les decía yo, el síndrome de Sjögren, la pancreatitis nodosa y el dermatomiositis también. Mire, estas enfermedades se asocian, y es muy importante, con frecuencia a un trastorno inmunitario y no son hereditarias, fíjense. Hay enfermedades hereditarias que afectan a los diversos componentes específicos del tejido conectivo. O sea, diversos tipos de colágeno, elastina, fibrilina, laminina, fibronectina, la proteoglicanos también, por ejemplo. Otra cosa, el hialuronato también. Hialuronato también, exactamente. Ok. Estos localizados en la piel, los ligamentos, los tendones, los huesos, la aorta, los cartílagos, las membranas basales y de mucho más, como por ejemplo la osteogénesis imperfecta. El síndrome Ehlers-Danlos es condrodisplasia. El síndrome es un síndrome. Ehlers-Danlos se llama la condrodisplasia. O el síndrome de Marfan también es otra cosa. La epidermolisis bullosa y el síndrome de Alport, por ejemplo. Ya, muchos síndromes. Por favor, el señor médico que los explique, por favor. Otra cosa de lo que estamos tratando ahora es la espalda, con lumbalgia o lumbago. Es muy interesante, ¿eh? Una espalda con lumbalgia o lumbago. Este es un dolor de espalda baja en la zona lumbar, básicamente, causado por un síndrome músculo esquelético, ¿de acuerdo? Es decir, trastornos relacionados con las vértebras lumbares y las estructuras de los tejidos blandos como músculos y ligamentos, nervios y discos interventrales, ¿de acuerdo? O sea, el detonante de todo esto es un síndrome de miositis tensional, el sobreesfuerzo físico y también las malas posturas. Bueno, ya les di más o menos lo que puede padecer la espalda. Por eso que tenga lumbalgia o lumbago, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, otra cosa, bueno, entonces vamos a ver otro trastorno sobre el hombro, por ejemplo, que se llama periartritis. Periartritis, ¿de acuerdo? Esto se trata de una inflamación de los tejidos que rodean las articulaciones de esta zona. Los síntomas que se van a presentar es esto: dolores crónicos o agudos también. A veces se acompañan de una limitación de los movimientos del hombro, además. Si se presenta la emigración de una calcificación del dolor, resulta extremadamente agudo y violento. El detonante de todo esto son adultos, sobre todo adultos de más de 40 años, básicamente. Los movimientos repetitivos del brazo, no sé, al practicar deporte o trabajar también, favorecen la aparición de la periartritis del hombro. Periartritis del hombro. Esto se puede resolver de alguna manera con acopresura, por ejemplo. Además de analgésicos como antiinflamatorios inclusive. Eso se los va, lo que yo recomiendo, yo se los digo que ustedes pueden comprar su analgésico o antiinflamatorio, pero vayan con un médico, aunque sencillito, pero honesto, por favor, que no les inventen más dolores que las que ya tienen, ¿no? ¿De acuerdo? Otro trastorno es la inflamación de tejidos en Weber Christian. Es una enfermedad que descubrieron Weber y Christian también, ¿no? Es una inflamación de los tejidos.
¿A qué se refiere esto? Es inflamación del tejido adiposo, por ejemplo, subcutáneo, que se caracteriza por producir episodios de febriles recurrentes, no sé, acompañados de nódulos subcutáneos, especialmente en las extremidades inferiores. ¿Ok? A ver, otro trastorno, por ejemplo, una inflamación, por así decirlo. Vamos a una inflamación de los tejidos. Se produce un edema, por ejemplo, en la inflamación de los tejidos. La irritación difusa de todos los tejidos, ¿de acuerdo? Y órganos del cuerpo, especialmente el tejido celular subcutáneo, abarca enfermedades, por ejemplo, la ascitis, el derrame pleural, un derrame pericárdico, una hidrocefalia, por ejemplo, inclusive un edema macular o pulmonar. O sea, cuando tengan ustedes una inflamación en algún tejido, posiblemente fue un edema. Entonces, inmediatamente, un médico calificado para que les pueda presentar lo necesario para que salgan adelante con su problema. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora de los músculos, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con los músculos? Bueno, hay un síndrome por ahí, de los músculos, perdón, son músculos con un síndrome. Ya Lambert-Eaton es el primero que tienen ellos. Es un síndrome de Lambert-Eaton sobre los músculos, por supuesto. Miren, este es un trastorno en el cual la comunicación defectuosa entre los nervios y los músculos lleva a esto que se presente debilidad muscular. Lo que ustedes van como síntomas básicamente, una debilidad o pérdida de movimiento, que puede ser más o menos severo, incluyendo dificultad para masticar, una dificultad para subir escalas, por ejemplo, dificultad para levantar objetos, dificultad para hablar, nos van a tener una cabeza caída, por ejemplo, una necesidad de usar las manos para incorporarse en una posición sentada o sentado y acostado también. Van a tener dificultad, por ejemplo, para deglutir, para tragar, ¿no? Arcadas o asfixia también. También unos cambios visuales, como por ejemplo visión borrosa, visión doble, no sé, problemas para mantener la mirada fija. O sea, son síntomas, ¿eh? Bueno, por ejemplo, generalmente se presentan síntomas en la presión arterial, normalmente. No sé, un mareo al pararse, una resequedad de la boca. ¿Cómo van a identificar todo esto? Miren, lo que tienen que identificar esto y tratar cualquier trastorno subyacente debe hacer, como el cáncer pulmonar, por ejemplo, ¿no? Tiene que brindar tratamiento para ayudarla en la debilidad. O sea, un tratamiento llamado intercambio de plasma. Generalmente mejoran los síntomas, definitivamente. También se pueden brindar el doctor un tratamiento para ayudarlos con la debilidad. Un tratamiento también llamado intercambio de plasma generalmente mejora los síntomas. Miren, consiste, por ejemplo, en extraer plasma sanguíneo del cuerpo y reemplazarlo, ¿de acuerdo? Con plasma donado, además. Por ejemplo, la plasmaféresis también puede ser efectiva, como la prednisona también. Otra cosa, pues también los anticolinesterazas, como es la neoxtimina, por ejemplo, o la peridostigmina también. Eso, aunque estas no son muy efectivas cuando se suministran solas. O sea, eso tiene que determinar el médico. Luego, 3 a 4 diaminopirina también puede ser. ¿Para qué? Pues, incrementa la liberación de la acetilcolina de las neuronas, por ejemplo, también. Ese es el problema de ese trastorno, ¿eh? Son los músculos cuando tienen un síndrome de Lambert-Eaton. Bueno, si lo saben muy bien los médicos,
atacarlo a través de eso, ¿de acuerdo? Otro trastorno es sobre los músculos. Es, por ejemplo, una miastenia, es muy buena, esta es muy conocida, la miastenia gravis sobre los músculos. ¿Qué es esto? Son grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos, o sea, los voluntarios del cuerpo, por ejemplo, pérdida de fuerzas, que rápidamente se recuperan con el descanso, pero que reaparecen al reiniciar el ejercicio. Ese es el problema. No, ya se me pasó y se presenta nuevamente, ¿qué van a hacer? Tomen en cuenta estos síntomas que pueden padecer ustedes en este problema de músculos con miastenia graves. ¿De acuerdo? Primero, tos persistente, número uno. Ronquera, dificultad para hablar, mareos, dolores musculares, y dificultad para respirar también. ¿Ok? Igualmente, cansancio agudo, falta de fuerza muscular, la caída o uno o varios párpados, que se llama tosis, tosis, ¿no? Una visión nublada o doble, que diplopia o consecuencia de la debilidad de los músculos, que controlan los movimientos oculares. Otra cosa es una marcha inestable también, o irregular. Esta es otra cosa. Una debilidad en los brazos, las manos, en la expresión facial también. Una dificultad para sonreír y nada más. Y gesticular. Van a tener problemas para eso. También van a tener una dificultad para deglutir alimentos sólidos, ya sea por falta de fuerza para masticar, y líquidos, pues sí, pues como el agua, por ejemplo, imagínense nada más, no pueden tomar ni agua, imagínense nada más. Y pasa porque esto es en consecuencia, esto es consecuencia de la falta de fuerza para tragar. Van a tener dificultad para respirar, trastornos en el habla, una disartria, o la voz sale como gangosa, por así decirlo. En consecuencia de la falta de fuerza en las cuerdas vocales, ¿de acuerdo? La lengua inclusive, ¿no? Van a tener una debilidad muscular que aumenta durante los periodos de actividad y disminuye después de los periodos de descanso. O sea, ciertos músculos, tales como los que controlan básicamente el movimiento de los ojos y de los párpados, van a estar lastimados. La expresión facial, la masticación, el habla y la deglución, como les dije, de tragar, a menudo se ven afectados por este trastorno. Los músculos que controlan, por ejemplo, la respiración y los movimientos del cuello y de las extremidades, también pueden verse afectados. Pero afortunadamente, más tardíamente. Se imagina nada más qué problema, ¿no? Mire, las terminaciones nerviosas secretan una sustancia neurotransmisora llamada acetilcolina, ¿de acuerdo? La acetilcolina se desplaza a través de la sinapsis neuromuscular y se adhiere a los receptores a través de la sinapsis neuromuscular. ¿Ok? Y se adhiere a los receptores de acetilcolina en las membranas postsinápticas, sobre todo. ¿Cuál es el tratamiento que se refiere para este trastorno? Bueno, es primero una piridostigmina. Es piridostigmina, ¿de acuerdo? En vía oral, básicamente, con efectos que aparecen al cabo de 15 o 30 minutos más o menos, del inicio y una duración de 3 o 4 horas. La dosis inicial es de 60 miligramos entre 3 y 5 veces diaria, para después ajustar la dosis a las necesidades individuales del paciente. Ustedes los doctores van a evaluar muy bien al paciente para ver qué tanto lo requieren o qué tanto van a repetir la dosis de piridoximina. Es difícil pronunciarla. Piridos, piridostig, con G, mina, ¿de acuerdo? Vía oral, por cierto.
Otro problema en los músculos son las llamadas mialgias. Mire, las mialgias en los músculos son dolores musculares que pueden afectar a uno o varios músculos del cuerpo y pueden estar producidos por causas muy diversas. ¿Cuáles son los detonantes de esto? O sea, el origen de todo esto. Un sobreesfuerzo muscular, número uno, y los traumatismos sobre los músculos. Por ejemplo, hay unas pastillas que pueden ayudarles. Las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, ¿no? Fíjense nada más, es uno de los medicamentos que más lo provoca. Esto, pero no que la van a tomar, sino los que toman pastillas anticonceptivas, o sea, las mujeres, es uno de los medicamentos que más provoca los músculos de mialgias. ¿De acuerdo? El calor y el esfuerzo físico también pueden provocar este tipo de síntomas y el trastorno en sí. Por ejemplo, otra cosa, las varices, increíble. Las varices ayudan a la mialgia. Imagínense nada más. Son trastornos muy raros, pues ni modo, tengo que comentárselos. Luego, por ejemplo, lo que se refiere a una contractura muscular, que eso es muy comentado en los músculos, una contractura muscular. Yo se los voy a mencionar brevemente. Una contractura continuada o involuntaria del músculo o algunas de las fibras que se presentan a realizar que pues, un esfuerzo nada más. ¿Cómo? Es básicamente, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Unos relajantes, relajantes y antiinflamatorios, además. Un calor local, inclusive masajes profesionales, ¿de acuerdo? Contractura muscular, de manera muy, muy directa, una miorelajantes, ¿de acuerdo? Y antiinflamatorios, que son medicamentos. Y si no, pues se aplica un calor local, un calor local y unos masajes profesionales en los contracturas, ¿no? Hay gente que saben cómo resolver esto. Por ejemplo, otro trastorno en los músculos es los espasmos uretrales. No sé si ustedes lo escucharon, pero es los espasmos uretrales en los músculos. Es la aparición de un dolor intenso a nivel suprapúbico, de carácter discontinuo, ¿ok? Es un espasmo de músculo destrusor de la vejiga. Sí, sí puede, no tengo ahorita toda la información contra, pero sí, son espasmos de uretrales. Es la aparición de un dolor intenso a nivel suprapúbico. Pero bueno, posiblemente, normalmente se resuelve solo, pero si quieren ir, si les dura mucho el dolor, pues vayan con un médico inmediatamente, para que les dé algo para que les disminuya el dolor, sobre todo, ¿no? Lo que más tiene que hacer, ¿no? Luego, otra cosa es, por ejemplo, hay unas lesiones que afectan al sistema muscular, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hipertrofia, tendinitis, atrofia, raptura, hematoma, desgarros, miositis, hernias, tumores, abscesos, calcificaciones y cicatrices inclusive. ¿De acuerdo? Miren, ustedes tienen que hacerse, o el médico les va a sugerir, inmediatamente una ecografía para análisis. Se realiza una ecografía para el análisis. ¿Para qué? ¿Qué es lo que van a analizar? El lipoma también, el mangioma o los linfangiomas también, los neurofibromas, los granulomas, por ejemplo, el liposarcomia, con una biopsia inclusive, en el muslo o la pierna, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, el leomiosarcoma también. Esto va a ser una revisión
de trastornos correspondientes, por ejemplo, los abscesos. Son colecciones de material purulento que producen reacción inflamatoria periférica. Se pueden presentar, por ejemplo, quistes popliteos, o sea, quistes popliteos. ¿Por qué? Que producen una reacción inflamatoria periférica, básicamente. Esta es una se va a formar por una evaginación anormal de la bolsa membranosa del músculo gastrocnemiano, o sea, que puede comunicarse con la articulación. Una masa, por ejemplo, palpable de la fosa poplitea y correspondiente, por ejemplo, ¿qué será? Este, una masa palpable, sí, exacta, de la fosa poplitea y correspondiente a grasa excesiva, básicamente. Exactamente, puede confundirse con un quiste también. O sea, un quiste popliteo, disecante, dentro de los músculos de la pantorrilla, por ejercicio, está causando dolor, un dolor e inflamación en la forma similar, por ejemplo, a la producida por la tromboflenitis, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tienen que usar, por ejemplo, el médico la sonografía, una sonografía para aclarar el problema. ¿Por qué? Porque pueden producirse aneurismas. ¿Y cómo? Pues las arterias periféricas. Entonces tienen que usar para precisar eso, para poder determinarlo, una ultrasonografía además. Si se presenta, por ejemplo, hematomas, ¿de acuerdo? Pueden desarrollarse después de un trauma o aparecer espontáneamente en pacientes con discrasias sanguíneas. También una hemofilia o con terapia anticoagulante, por ejemplo. Tienen que utilizar ultrasonido para eso. Otra cosa es posible detectar, por ejemplo, cicatrices en el músculo, por ejemplo, ruptura de tendones, o sea, contracturas inclusive. Lo que tienen que hacer es una ecografía también. Y si aplica el médico la ecografía, se puede determinar como destrucción articular, por ejemplo, una tromboflemitis, hernias, linfidema, por ejemplo, inclusive alteraciones óseas también. Es que las lesiones musculares son inmensas, inmensas. Entonces, si es un médico especialista de esto, pues lo va a detectar rapidísimo, ¿no? Otro problema muscular que se puede tener es muy típico entre los deportistas, mucha gente, es un calambre, espasmo, ¿ok? En el músculo. Bueno, es una contracción dolorosa o involuntaria de un músculo o un grupo de ellos que pueden hacer que estos se endurezcan, fíjense, o se abulten, por ejemplo. Los síntomas van a ser así. Es una insuficiente oxigenación de los músculos o la pérdida de líquidos y sales minerales como consecuencia de un esfuerzo prolongado, ¿de acuerdo? O sea, movimientos bruscos o frío también. Lo que tienen que hacer para evitar un calambre, espasmo, es evitar el ejercicio después de comer, número uno. Y haciendo estiramientos después de practicar ejercicios. ¿De acuerdo? Es mi sugerencia. Tiene que buscar un reposo a sus músculos. Y también, si se puede, es posible que se les den masajes, usted se puede masajear también, si no nadie. Los masajes son muy efectivos. Además, debe tomar bebidas isotónicas. Eso sí, tomar bebidas isotónicas. Y también, no por nada, yo les sugiero, háganse una resonancia magnética. Eso es una prueba, ¿no? Una resonancia magnética. Y después deben estirar los músculos. Después de hacer ejercicio, si ustedes se estiran los músculos, van a prevenir los calambres. Muy sencillo, ¿no? Después de hacer ejercicio, de modo, estiren los músculos
y van a prevenir los calambres, básicamente, ¿no? No creo que sea, o sea, no es ningún problema este tipo de cosas, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es un problema es la espasticidad. O sea, los músculos que tienen espasticidad. ¿Qué quiere decir? Unos músculos tensos y rígidos, eso es los músculos con espasticidad, puede afectar, por ejemplo, caminar, el movimiento o el habla inclusive. Ante una postura, cuando hay una postura anormal, o sea, o llevar los hombros, los brazos, la muñeca y los dedos de las manos a un ángulo anormal. ¿Debido a qué? A una rigidez muscular. Lo que ustedes van a tener como síntomas son reflejos tendidosos profundos y exagerados. O sea, el reflejo rotuliano y otros reflejos también, que son profundos y exagerados. El reflejo rotuliano y otros reflejos también. Otra cosa, por ejemplo, los movimientos espasmódicos repetitivos, el clono, por ejemplo, especialmente al tocarlo o moverlo. Otra cosa es el tijereteo. Es un cruce de piernas como se cerrarían las puntas de unas tijeras, por ejemplo, ¿no? Mire, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿cuál es el origen de todo esto? Surge por daño cerebral, por falta de oxígeno, por ejemplo, por una parálisis cerebral, también por un traumatismo craneal, esclerosis múltiple, enfermedad neurodegenerativa, es una afección que daña al cerebro y al sistema nervioso con el tiempo. Fenilcetonuria, ok, es una lesión de la médula espinal. O también puede ser de un accidente del cerebro vascular también. O sea, músculos que se les denomina con espasticidad. Espasticidad, ¿de acuerdo? Ok. Vamos con otro trastorno muscular que se llama un síndrome Lambert-Eaton 2. Ya les mencioné el 1. Ahora viene un Lambert-Eaton 2. Son científicos que detectaron este problema, ¿no? Es un raro trastorno, ¿eh? En el cual la comunicación defectuosa entre los nervios y los músculos, ¿de acuerdo? Lleva a que se presente debilidad muscular, básicamente. ¿Qué les va a producir esto? ¿Cuáles son los síntomas? Una dificultad para subir escaleras o para levantar objetos, caída de la cabeza, necesidad de usar las manos para incorporarse en una posición sentada o acostada. Un problema, por ejemplo, para hablar, dificultad para masticar o deglutir, lo que puede, por ejemplo, incluir arcadas o asfixia, inclusive. También puede presentar cambios en la vista, como visión borrosa, visión doble, ¿de acuerdo? Y problemas para mantener la mirada fija, ¿de acuerdo? Otra cosa, por ejemplo, generalmente se presentan, por ejemplo, problemas para mantener la mirada fija. Es un estadio generalmente se presentan síntomas relacionados con otras fases, por ejemplo, con el sistema nervioso. Incluyen, por ejemplo, cambios en la presión arterial, mareo al pararse, resequedad en la boca, por ejemplo. Puede también identificar y tratar cualquier trastorno subyacente, ¿de acuerdo? O sea, como cáncer pulmonar en caso dado. Se puede brindar un tratamiento para ayudar, por ejemplo, a la debilidad. El intercambio de plasma o plasméresis es un tratamiento que ayuda. ¿A qué? Pues se ayuda para que consigan extraer plasma sanguíneo con la función anticuerpos. Luego, estas proteínas, como la albúmina, o el plasma de inmunoglobina intravenosa, para infundir una gran cantidad de anticuerpos útiles directamente en el corriente sanguíneo. Los medicamentos que también se pueden probar incluyen, por ejemplo, no sé, fármacos que suprimen
la respuesta del sistema inmunitario, por así decirlo. ¿Sí? Después, otra cosa es anticolinesterases para ayudar a mejorar el tono muscular. Aunque estas no son muy efectivas como se suministran solas. Los fármacos que incrementan la liberación de acetilcolina de las células nerviosas es lo que el médico tiene que determinar. Aquel medicamento que ya ha probado con otros pacientes que les puede ser útil a ustedes que padecen ese trastorno, ¿de acuerdo? Otro problema más muscular se llama rhabdomiolisis. Rhabdomiolisis. Es un problema muscular. ¿De qué se trata esto? Miren, es una descomposición del tejido muscular. ¿De acuerdo? Que ocasiona la liberación de los contenidos de las fibras musculares de la sangre. Mire, la rhabdomiolisis puede ser causada por lesión o cualquier otra afección que ocasione daño al músculo esquelético. Ustedes van a presentar unos síntomas como estos. Orina de color oscuro, rojo o color de refresco de cola, por así decirlo. Una disminución de la producción de orina, debilidad generalizada, una rigidez o dolor muscular, una mialgia, una sensibilidad muscular también, debilidad de los músculos afectados. Cuando el músculo sufre daño, una proteína llamada mioglobina es secretada en el torrente sanguíneo. Esta es enseguida filtrada por supuesto fuera del cuerpo por los riñones, por así decirlo. La mioglobina se descompone, por ejemplo, en sustancias que pueden dañar las células renales, ¿de acuerdo? Y les va a producir fatiga, dolor articular, convulsiones, aumento de peso involuntario, por supuesto, pruebas y exámenes. Es lo que hay que hacer. Pruebas y exámenes, señor doctor. Un examen físico revela músculos esqueléticos dañados o sensibles. También el paciente debe recibir líquidos que contengan bicarbonato para ayudar a prevenir el daño renal. Es posible que sea necesario, por ejemplo, administrar líquidos por vía intravenosa también. Y está muy grave la situación. Algunas personas pueden necesitar inclusive una diálisis renal, desgraciadamente. O sea, se debe tratar de manera inmediata la hipercalemia. ¿Okay? Hipercalemia y los niveles bajos de calcio. Esto es muy importante en la sangre. La hipocalciemia, eso es un... Si están presentes, por supuesto, ¿no? La insuficiencia renal se puede presentar también. Muy atentos en ese tipo de trastornos también, ¿no? Otro trastorno es una masa cervical. Es un nódulo o masa cervical. ¿Cómo se fractura? Mira, esto constituye un importante motivo de consulta en patología de cabeza y cuello. Los nódulos laterales pueden ubicarse en el triángulo anterior o en el triángulo posterior. Por ejemplo, cuyo límite, por ejemplo, sí, cuyo límite es el músculo esternocleidomastoideo. Es muy importante. El músculo esternocleidomastoideo queda por acá. ¿De acuerdo? Que es congénito o de desarrollo. Inflamatorio o también infeccioso, por ejemplo. Un tumoral benigno o maligno y un traumático además. Importante a considerar es la naturaleza del nódulo o masa cervical, que puede ser congénito o del desarrollo inflamatorio, o infeccioso también, como decía yo, ¿no? Tumoral, benigno o maligno, o traumático también. Es decir, en el grupo del adulto mayor, la primera causa a considerar debe ser siempre la neoplásica. O sea, siendo menor la causa, por ejemplo,
inflamatoria, y mucho menos, por ejemplo, la causa congénita, por así decirlo, ¿no? Mire, cuando existe, por ejemplo, la sospecha clínica, o sea, el médico lo va a determinar. Cuando él tiene, el médico, una sospecha clínica de una adenopatía inflamatoria, ¿de acuerdo? Y el resto del examen físico es negativo, es posible hacer una prueba clínica de antibióticos, o sea, antiinflamatorios y observación que no exceda de 2 semanas, básicamente. Si este trastorno persiste o aumenta de tamaño, se debe continuar ¿qué? Con un estudio diagnóstico profundo. O sea, no piensen esto para mañana, inmediatamente, ¿de acuerdo? Otro pie plano. Es muy lógico, el pie plano. Dice, no, pues tiene pie plano, no hay ni problema, y se acabó, ¿no? Pues ese problema es problemático. Y que inclusive esto se presenta desde niños, de chiquitos, ¿de acuerdo? Miren, ¿qué es el pie plano? Es un cambio en la forma de pie, del pie, en el cual este no tiene un arco normal al estar parado. La mayoría de los pies planos no causa dolor ni otros problemas. Ese es el problema. La mayoría de los pies planos no causa dolor ni esto ni otros problemas. Los niños pueden tener dolor en el pie, por ejemplo, el tobillo, la parte interior de la pierna, y deben ser evaluados por un médico si esto ocurre. Es como, digamos, es un término de uso común que refiere a una enfermedad caracterizada por el colapso del arco del pie, ocasionado que toda o casi toda la superficie de la planta tenga contacto con el suelo. Lo más importante aquí, la ejercitación. Lo primero que van a sugerir es ejercitación del pie mediante ejercicios específicos que les va a decir el médico, el especialista. Luego, otra cosa, por ejemplo, como andar en puntitas, por ejemplo, andar descalzo en terreno irregular o en arena, pasto, puede facilitar aquí la formación de los arcos durante la niñez. Es un proceso que generalmente se manifiesta, no sé, entre los 4 y 6 años de edad, básicamente. No, recién naciditos, ¿no? Ya desde entre los 4 años ya se puede ver un pie plano de un niño, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los niños con arcos planos muchas veces desarrollan arcos normales durante su crecimiento, la adolescencia y la adultez temprana. El andar descalzo, especialmente sobre terrenos tales como la arena de la playa, en la cual los músculos de la planta del pie son ejercitados, eso es muy importante, es bueno para casi todos los casos, excepto aquellos casos de pie plano extremo o aquellos que tengan dolencias relacionadas tales como la fascitis plantar también. Bueno, ya les dije bastante lo que era es pues un pie plano, ¿no? Vamos a terminar ya ya casi llego a la hora. Bueno, miren, una pelvis, que tengo un problema en la pelvis. Un síndrome, por cierto, se llama de Fitz-Hugh-Curtis. SFHC. Es un síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, ¿de acuerdo? La perihepatitis, asociada a la enfermedad pélvica inflamatoria, perihepatitis, es enfermedad pélvica inflamatoria o síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, es un proceso que afecta a la cápsula hepática del peritoneo adyacente, relacionado con las infecciones pélvicas por clamidia, trachomatis o Neisseria gonorrhoeae. Clamidia, trachomatis o Neisseria gonorrhoeae, ¿de acuerdo? Los causantes de todo esto, ¿no? Su diagnóstico puede ser dificultoso por su presentación clínica inespecífica, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando las manifestaciones de este trastorno son poco relevantes o están ausentes de alguna manera.
En los últimos años, la tomografía computarizada, la TC, se ha revelado como un procedimiento muy útil y no invasivo. Entonces les sugiero que hagan una tomografía computarizada, ofreciendo, por supuesto, van a ofrecer unas imágenes altamente sugestivas del diagnóstico, por supuesto, sobre todo en el contexto clínico adecuado. Y si así lo aprueba su medio, qué mejor, ¿no? Para todo. Vamos a llegar al término de este capítulo. Les agradezco mucho su presencia y su atención, que son cosas técnicas, pero que de alguna manera les pueden servir, porque no sé, nadie es eterno, ni somos supermanes o super niñas, ¿eh? Nos vamos a enfermar de algo. En mi libro, que es La medicina, cáncer, trastornos y soluciones, están más de 1500 trastornos. Todavía me falta bastante, ¿eh? He avanzado ya, estamos en el capítulo 50, voy a llegar contra, no sé, al 70 más o menos. Bueno, les saludo con afecto y les agradezco su atención y que por supuesto que estén muy sanos. Es mi mayor deseo.